Bueno, gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2. En la Reina Valera 1960 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Amado Señor, te damos gracias en este momento, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Gracias por permitirme, Señor, ser útil, Señor bendito Padre, para tu servicio. Permite que esta palabra llegue, Señor, a los rincones más pequeños, Señor bendito Dios, de este mundo, y a quien lo necesite, bendito Padre, para que sea alimento, Señor, de aquello que busque tu palabra, Señor, con un espíritu agradecido, contrito y humillado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay solo un cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Bueno, en este libro de Efesios, el apóstol Pablo es claro, y en este libro, como pueden darse cuenta, el apóstol le habla directamente a la iglesia, ¿sí? Le hace como una advertencia para que enderecen sus sendas, miren sus actitudes y miren su condición espiritual, y puedan enderezar sus caminos, como quien dice. Sí, el apóstol Pablo, es claro en este capítulo, porque simplemente habla sobre la humildad, sobre el orgullo de la iglesia y sobre la paciencia, que es una de las virtudes más importantes de una persona que es creyente, no solamente de una persona que es del mundo, como por decirlo así, sino también del creyente como tal. Usted, como creyente, debe saber que eso es importante en una persona que es seguidora del Señor. ¿Por qué? Porque si usted primero no tiene paciencia, entonces dígame cómo va a esperar las promesas del Señor. Dígame usted cómo va a seguir los caminos del Señor. Cómo va a enfrentar las cosas que en el camino espiritual se le van a plantear. ¿Sí? Además de eso, si usted es una persona altiva, orgullosa, que no es tolerante al prójimo, sí, que se irrita por todo, que tiene mal humor, que tiene en su corazón rencor, anida el rencor en su corazón, dígame usted cómo va a presentarse así delante del Señor. Y muchos lo hacen, porque a tal punto llega, ¿cómo podría decirlo? A tal punto llega el cinismo del hombre, que somos capaces de presentarnos en esa condición, en ese estado, ante los ojos del Señor, ¿sí? Miren que hay muchas personas, e incluyo aquí en este punto, incluyo a los creyentes, a los siervos, ¿sí? Me incluyo inclusive, porque muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros nos hemos presentado así delante del Señor.
inclusive a servirle al Señor. Y usted hágase una pregunta. ¿Usted cree que eso está bien ante los ojos del Señor? No. Porque miren que con eso lo que está haciendo es debilitar la relación con el Señor. Está haciendo que su relación con Dios se acorte o más bien dicho, se apague y ya esa relación tambalee, ¿sí? Usted empieza, y es allí cuando usted empieza a patinar en la fe, ¿sí? A patinar en el servicio, a patinar en la fe, a patinar con la comunión con Dios. Miren la importancia que es esto. ¿No dice en la palabra del Señor que al altivo el Señor lo ve de lejos? Es por eso que es tan importante ser humilde delante del Señor, ser manso. ¿Sí? Aquí dice claro en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros con amor. Es eso. O sea, si miramos la conclusión de todo esto, es eso. Es la humildad y la mansedumbre son la base de un creyente. Si esa base no está bien sólida, no está bien plantada, esa base va a terminar desviándose, va a terminar tambaleando, que lo puede hacer caer. ¿Que lo puede hacer caer de dónde? De la fe. ¿Sí? Que al caerse usted de la fe, obviamente pues se apagó totalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe es algo que el creyente debe tener bien cimentado en su corazón. Si usted no tiene fe, no cree en nada. Y al no creer en nada, pues no tiene ningún sentido de seguir al Señor. ¿Sí? Porque la fe no solamente es decir, no, sí, yo voy a creer en la promesa que el Señor me está entregando. O no, así voy a creer que me es dado lo que le estoy pidiendo al Señor. O la fe, de pronto usted dirá, no, es que la fe sí me alcanza para hay algo bien curioso de los creyentes, que hay algunos que dicen, no, a mí la fe me va a alcanzar para obtener algún beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Algo económico, algo laboral, ¿sí? O sea, la fe la usan con ese sentido. Y está bien, no le digo que está mal. Está muy bien. Pero usted debe saber que hay unos límites, ¿sí? Hay unos parámetros en la fe, en la que usted está bien creer que le será dado, o que será sano, o que obtendrá algo a cambio, ¿sí? Pero también está bien saber que lo que usted le está pidiendo al Señor, el Señor se lo va a entregar si Él ve conveniente entregárselo. Si no lo ve conveniente, obviamente pues no se lo dará. Y por eso no quiere decir que el Señor no lo haya escuchado, que usted no tenga fe, que usted no haya prosperado en el camino del Señor. Al contrario, si no se lo ha entregado es porque el Señor, no sé, a lo mejor está cuidando de algo de usted. A lo mejor el Señor quiere esperar algo a cambio suyo, o a que haya una mejoría en usted. Sí, no porque el Señor sea malo, porque yo he escuchado en muchas ocasiones, no es que no sé por qué el Señor es así conmigo, porque no me quiere entregar esto y aquello. El Señor a lo mejor se apartó, el Señor a lo mejor se olvidó. Y no es así, no es así. A lo mejor usted se está equivocando, a lo mejor está usted errando al pensar esas cosas y está retrasando más la bendición. Sí, porque entre más usted se desespere, entre más usted se impaciente, créame, eso es una actitud de orgullo, eso es una actitud de impaciencia y obviamente es una actitud de altivez. Sí, entonces debemos procurar
como creyentes, como seguidores del Señor y temerosos de Dios, debemos procurar evitar esas actitudes delante del Señor. ¿Sí? Miren que todo, en la palabra dice que todo nos ayuda para bien. Y creo que lo menciona el apóstol Pablo, no sé si mal recuerdo, en Efesios también lo menciona, que todas las cosas nos ayuda a bien. Entonces, aquí dice, con toda humildad y mansedumbre. Volviendo al tema, usted debe anidar en su corazón algo que se llama humildad. Y la humildad es algo que es un concepto que tenemos nosotros como hombres, como humanos. Y miren que yo lo he escuchado de muchas personas, que la humildad es la condición física, ¿sí? La apariencia física, por decirlo, su condición económica. Que muchos dicen, no, es que yo, por decir un ejemplo, usted no tiene muchos recursos económicos, ¿sí? Y no ha prosperado, digamos así. No tiene un buen trabajo, bueno, que es de un estrato, que desde un estrato bajo, se podría decir. Y esa persona dice, no, es que esa persona es humilde, esa persona es pobrecita, esa persona es bien humilde. Miren que la humildad va más allá de esa situación. O sea, mejor dicho, la humildad no es eso. No es estar pobre, no es estar en una condición baja, no es estar en un estrato bajo, no. Para nada en lo absoluto. O sea que los que tienen mucho dinero no son humildes, para nada. Al contrario, bueno, hay gente que sí. Hay gente que sí es arrogante, hay gente que sí es altiva, pobre y rica. Pero a lo que el Señor hace referencia, a la humildad dentro del contexto espiritual, abarca muchísimo más. Dense cuenta que la humildad dentro del contexto espiritual significa ser sometido al Señor, estar bajo sumisión al Señor, ¿sí? Tener un corazón arrepentido, tener un corazón humillado en el sentido de que está a disposición del mandato del Señor, de las órdenes del Señor. ¿Sí me hago entender? Ser humilde también es ser una persona obediente, una persona que le gusta escuchar, una persona que le gusta aprender, una persona que la dirección, que la exhortación la recibe con un corazón agradecido, ¿sí? Una persona que no es eso es totalmente, y es clara la actitud de una persona que es altiva. Una persona que es altiva, si lo ponemos al contexto espiritual, miren que es clara la actitud de la persona. Digamos que el líder, el pastor, el apóstol le da una orden a usted y usted no la acata. Esa persona, el líder, le va a llamar la atención por justa razón, porque usted ha desobedecido algo que se le ha dicho. Y resulta que esa persona llega y dice, no, yo me voy de aquí porque a mí no me gusta lo que me dijeron, a mí no me parece, a mí yo no estoy de acuerdo, yo pienso diferente, esto no es así, esto no es asá, a mí no me van a venir a mandar, dicen algunos, ¿no? Y miren que eso es clara una actitud de altivez. Ahora, si lo ponemos en el contexto humano, en el contexto anímico, pues es claro, por ejemplo, ahora, a los jóvenes de ahora. Usted mira a la juventud de hoy en día y es una cosa realmente triste, esa es la palabra. ¿Por qué?
porque los jóvenes en su gran mayoría, no digo que sean todos, pero sí en su gran mayoría, ya no se les puede decir nada, ya no se les puede hablar, ya no se les puede enseñar, ya no se les puede llamar la atención. ¿Por qué? Porque a usted lo denuncian como papá, inclusive llega hasta el maltrato físico. Fíjese, esa es una condición altiva, es una condición de orgullo, ¿sí? Y lo mismo pasa en el contexto espiritual. Si usted va a una iglesia, porque miren que yo lo he escuchado de muchas personas dentro de la iglesia, lo he escuchado, y siervos del Señor inclusive. No, yo no voy a ir allá a congregarme porque a mí yo no estoy de acuerdo con la palabra que imparten. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice esa persona. No me parece, esa palabra yo ya la escuché, esa palabra no era para mí, esa persona me está tirando, me las está tirando en la prédica, yo a ella no voy, a mí no me parece cómo están llevando el desempeño en esa iglesia, ¿sí? Y fíjense que eso es una actitud de orgullo, porque muchas personas piensan que el decir eso le hace daño al que está parado enfrente predicando. Y no es así. Realmente no es así, porque el que está predicando no es esa persona, es el Señor. Es el Señor a través de esa persona. Y si usted desprecia la palabra que está siendo impartida a través de la boca de la persona, del siervo, está desechando y despreciándolo al Señor, literalmente, porque eso es la persona que ha puesto el Señor en ese cargo. ¿Sí? No le hace daño, ningún daño le hace a la persona que está predicando, le hace daño al Señor. Es con Él las cuentas, digámoslo así. Entonces debemos tener claro el concepto de humildad y el concepto de orgullo. El concepto de humildad, como ya lo hemos visto, pues es unas características bien particulares de una persona que es humilde, de una persona que es mansa. ¿Sí? Ahora, la mansedumbre no significa, yo he visto a mucha gente, y me incluyo porque yo antes era así, ahora pues digamos que he mejorado un poco la situación, pero es así, o sea, lo digo porque como lo he dicho antes, yo era así, de las personas que el ser manso no significa que usted sea tonto, y perdóneme la expresión, ¿sí? Que usted carezca de inteligencia, no. El ser manso es una persona que recibe la corrección con gratitud, que recibe las enseñanzas con gratitud. Si de pronto la palabra que impartió la persona X ese día le cayó a usted, recíbala. Si no le cayó, recíbala también. Y tómela como si fuera para usted, porque el Señor, créalo o no lo crea, el Señor le habla a usted. Por una o por otra persona le habla a usted. Entonces debe estar convencido de que la palabra que se imparte es para usted, ¿sí? Entonces la persona que es mansa es una persona que recibe con gratitud, que recibe con amor, que recibe con agrado, con felicidad, con gozo la palabra del Señor. De nada sirve que usted escuche la palabra, llegue a la iglesia, reciba y salga de la iglesia igual que llegó, ¿sí? Muchas personas habemos que a lo mejor nos sentimos tan cargados que vamos a la iglesia. Y fíjense que uno llega a veces así con esas actitudes, llega con las actitudes de desgano, llega con una actitud
entristecida, de depresión, de desánimo, y llega, porque pues no le voy a decir que eso no sea así, porque eso es así. O sea, la persona tiende a ser así. Van a haber momentos altos y momentos bajos, en el que usted se sienta triste, en el que usted se sienta desanimado, en el que usted se sienta desganado por X o Y razón. Eso es naturalmente normal en el humano, en el ser humano. ¿Sí? Pero a pesar de ello, nosotros debemos ponerle las cargas al Señor y pedirle al Señor que nos quite aquello para poder salir de la iglesia con una condición de alivio, con una condición de descanso, de paz, de tranquilidad, en el que usted se sienta que el Señor realmente le ha quitado la carga. Si usted llega a la iglesia con cargas y sale de la iglesia peor que el que entró, pues examínese, porque realmente hay algo que no está bien dentro de usted. Si me hago entender, hay algún faltante en su corazón que no le permite estar en paz con el Señor. Ahora, si los vamos a tomar en base a la mansedumbre, es eso, tener un corazón dispuesto, tener un corazón agradecido, como les decía, y lleno de gozo. Sí, a pesar de las cosas que usted esté pasando, tener la certeza de que el Señor lo está limpiando, lo está purificando, lo está sanando, lo está restaurando. Eso es ser manso delante del Señor, ¿sí? Mire usted, por ejemplo, a las ovejas. Las ovejas es un animalito muy lindo, pero tiene una condición que realmente, perdóneme la expresión, es muy vaga, digamos. Muy vaga en el sentido de que la oveja es un animalito que se deja llevar mucho, digamos, pero no por el pastor, sino por el entorno, que se despista, que es un animal muy brutico, digámoslo así. ¿Sí? Pero la oveja se deja moldear cuando es tratada, ¿sí? Usted mira cuando una ovejita, y eso lo dan en los programas de esto de animalitos y eso, que yo lo he visto. Cuando una ovejita se sale del carril, se sale del redil, el pastor va a la busca. ¿Y qué hace con la oveja? A la oveja le da una enseñanza, digámoslo así. Le quiebra una de sus patas. Suena cruel, muy cruel puede sonar, pero lo hace para darle una lección al animal, de que no vuelva a escaparse. ¿Por qué? Porque si se escapa va a encontrar el peligro, digámoslo así. Va a encontrar no va a encontrar lo que encuentra dentro del redil, digámoslo así. Entonces, cuando llega al redil, el pastor inmediatamente le hace la respectiva curación al animal, y el animalito aprende a que si se vuelve a salir del redil, le va a suceder algo parecido o peor, ¿sí? Entonces es lo mismo. Miren el animalito. El animalito aprende. El animalito aprende la lección. Eso es una actitud también de mansedumbre, de humildad. ¿Sí? Y miren que también hay la paciencia allí. La paciencia tanto para el animal como para el pastor. Fíjese que el pastor no se exaspera, no se impacienta, no se agobia, sino que al contrario trata de curar a su ovejita para que ella se sienta tranquila, se sienta en paz dentro del rebaño, se sienta cuidada y protegida. Y para el animal, pues obviamente hay un proceso de paciencia. ¿Por qué? Porque es sometida
a un proceso de curación, de sanamiento. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el Señor, que en nuestro corazón, en nuestra condición espiritual, debe anidar esas virtudes: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Miren que aquí dice clarito: sopórtense unos con otros. Hay personas que son muy iracundas, muy irritables, que no se les puede decir nada, que no se les puede llamar la atención en ningún aspecto, porque se salta la condición anímica de la persona, se sobreexalta, se irrita, tiende a airearse. Entonces, miren que esto es importantísimo, el soportarse. Claro ejemplo, el Señor Jesucristo. Miren Él. Es eso, un claro ejemplo de soportar, de ser paciente. Al Señor, después de todo lo que le hicieron, cuando fue sometido a tal nivel de sufrimiento, el Señor soportó hasta el final. Soportó a los que les estaban haciendo daño, fíjense. Fíjense en el nivel de humildad y el nivel de mansedumbre al que llegó el Señor Jesucristo cuando fue sometido a todo ese nivel de padecimiento. Y salió en victoria. ¿Por qué? Porque supo soportar. Porque él bien hubiese podido decir al Señor, su Padre, manda ángeles a que no sé, a que acabe con este pueblo que me está haciendo daño. Pero no fue así. El Señor soportó hasta el final. ¿Por qué? Porque Él era un Señor, porque Él era una persona obediente, ¿sí? Una persona sometida, una persona paciente. Miren el nivel de paciencia tan increíble que tenía el Señor Jesucristo. No solamente en ese momento, sino en todo su ministerio, como mismo Señor. Andaba con personas que eran muy difíciles de tratar. Incluso los apóstoles. No fue así que cuando bajó del monte de la transfiguración, cuando bajó de allí, ¿qué había en el pueblo en ese momento? Había un hombre que estaba siendo atormentado por demonios, que esa persona fue en búsqueda de la ayuda de los apóstoles para poder ser sano, para poder ser curado, en fin. Y no pudieron los apóstoles. Y cuando el Señor vio tal escena, ¿qué les dijo? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Sí? O sea, que ¿eso qué quiere decir? Que ni siquiera ellos, que eran los apóstoles del Señor Jesucristo, escogidos por el mismo Señor, pudieron hacer las cosas con la misma fe del Señor. Entonces el Señor, ¿qué era lo que le incomodaba de las personas del pueblo? La falta de fe. Sí, porque después de estar tanto tiempo con el Señor, escuchando sus prédicas, escuchando sus enseñanzas, escuchando sus sermones, escuchando todas las pautas del Señor, no podían sanar a una persona. Yo a veces me pongo a pensar mucho en esa situación, y realmente el Señor, claro, tuvo que haberle molestado, porque y así somos nosotros, el pueblo del Señor. Muchos de los que estamos aquí escuchando o nutriéndonos de la palabra, llevamos años en los caminos del Señor, y aún parecemos como recién llegados, porque escuchamos tanto prédica, escuchamos tantas enseñanzas, y a veces nos es tan difícil seguirlas y practicarlas, que somos
como dice en la palabra, que no seamos oidores sino hacedores, pero nos ha costado tanto, y eso es lo que le cansa al Señor también, como le cansó en su momento con los apóstoles. Pues también el Señor debe cansarse de esas actitudes de nosotros. Es como que el padre que le dice una orden al hijo. Bueno, a la primera vez pueda que no lo obedezca, a la segunda tampoco, a la tercera tampoco. Entonces, claro, el padre se exaspera, empieza a llamarle la atención al niño, al pequeño, y le empieza a decir que hasta cuándo va a seguir en esa actitud, ¿sí? Empieza a corregirlo. Pues es lo mismo con el Señor. A veces nosotros hacemos cosas que son tan repetitivas, pecamos de una manera tan repetitiva, se podría decir, que el Señor se cansa también de esas actitudes, se cansa de esa condición, ¿sí? Y el Señor quiere que seamos, como dice en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sí? El Señor quiere que seamos un solo cuerpo, y que ese cuerpo que somos del cuerpo del Señor, seamos que tengamos cualidades de acuerdo a esto que dice, de acuerdo a lo que dice aquí, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con amor. ¿Sí? Inclusive aquí dice, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, o sea, que tengamos tranquilidad, que tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y miren que eso también es una cualidad muy importante del creyente. Si usted no tiene paz, entonces hay algo que a usted dentro, internamente, le está causando molestia, ¿sí? Tiene que examinarse, tiene que analizar qué es lo que está impidiendo que tenga esa paz, qué es lo que a usted le está impidiendo tener amor, tener paciencia para soportar al otro. Un ejemplo, si usted ha tenido una discusión con su cónyuge y empieza a tener una actitud pésima con él, tenga o no tenga la culpa, ¿sí? Pueda que tenga la culpa usted, pueda que no la tenga, pueda que lo tenga su cónyuge, o pueda que no, puedan que lo tenga ambos. Pero la idea es soportarse. Si usted tiene una discusión, usted no vaya a ser la primera o el primero en, como se dice en el mundo, echarle más leña al fuego, dicen, ¿no? Pero en el Señor es no dejarse que el sol se ponga sobre nuestra ira. Y eso lo dice también en la palabra. No dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Eso es lo que se debe evitar, que una discusión se vuelva más grande de lo que empezó, y tratar de corregir inmediatamente la situación. Porque de eso se trata, de soportarse. No, pero es que mire lo que me dijo, mire lo que me está diciendo, mire lo que me está haciendo. ¿Sí? Se trata de soportarse, se trata de aguantar. ¿Por qué? Porque ¿quién va a salir más privilegiado de esa situación? El que sigue la discusión, el que sigue aireándose, el que sigue enojándose, o el que pide disculpas, o el que trata de evitar la situación, el que trata de buscarle una solución al problema. Ese es el que va a salir ganando más, créanme, porque al Señor le agradan esas actitudes. Si la persona aquella es iracundo y no da un cambio, pues las cuentas van a ser directamente con el Señor. ¿Sí? Entonces el Señor nos está diciendo que debemos guardar y practicar estas enseñanzas que nos está diciendo aquí la palabra de hoy.
¿vale? Amén. Entonces vamos a orar. Amado Señor, en este momento te doy gracias, Señor, por el pueblo que tú has entregado en este momento para escuchar, para servirte, Señor bendito Dios, a través de la palabra, Señor Jesucristo. Te bendecimos, oh Señor, en este momento y te damos las gracias porque nos permite, Señor, escudriñar tus escrituras, oh Señor. Estar, Señor bendito Dios, atentos, bendito Padre, a tus órdenes, a tus mandatos, bendito Dios. Te pedimos que permitas, oh Señor, que tu pueblo esté sometido, que tu pueblo esté, Señor bendito Dios, humillado, que sea un pueblo humilde, Señor, de corazón y de espíritu. Te pedimos, oh Señor, que sigas fortaleciendo a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, que sigas enseñando, Señor, edificando, que sigas, Señor Jesucristo, yendo, Señor bendito Dios, como nuestro pastor que eres, bendito Dios, guiándonos. Y seas tú, Señor, soplando fuego, Señor, a tu pueblo, para que sea consumida toda obra de orgullo, toda obra, Señor bendito Dios, que haya colocado el enemigo de enojo, de ira. Señor, te pedimos, oh Señor, que coloques paz, que coloques paciencia, que coloques mansedumbre, que coloques humildad en tu pueblo, Señor. Te pedimos, oh Señor, que sigas tú removiendo, Señor, todo aquello que está haciendo en nuestro corazón daño, Señor, toda raíz de amargura, Señor, toda raíz de enojo. Te pedimos, Papito Dios, que bendigas en esta semana a tus hijos, oh Señor, que bendigas en esta semana, Señor, que empieza, que seas tú, Señor, bendiciendo cada área de la vida de tus hijos, Señor. Que esta palabra, Señor bendito Dios, haga rema, Señor, en cada uno de los corazones. Que esa palabra quede guardada, Señor, que no sea removida, Señor, por las conductas del mundo, Señor, por los argumentos del mundo, bendito Padre. Permíteme bendecir a tus hijos y tus hijas en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.